Perfecto, perfecto. Bueno, hacemos la presentación oficial. Creo que a Jessie prácticamente todos los conectados la conocemos, es de Santa Isabel, es profesional, es abogada y aparte, bueno, militante por los derechos humanos y del partido Ciudad Futura, que Rosario está dando que hablar hace largo rato. Así que bueno, ante nuestra consulta, a ver si nos podía dar una mano participando de alguno de estos encuentros, no dudó y se lo agradecemos. Eh, el taller es humilde, pero a la vez, bueno, tiende a ser participativo en esta nueva forma. Lo ideal sería conectarnos en la Biblia y estar allá un poco cuerpo a cuerpo, pero bueno, la realidad dice que tenemos que manejarlo de esta manera. Jessy, te agradecemos de corazón esta presencia y bueno, esperamos disfrutar de lo que puedas compartir con nosotros. Le doy pie a Eli que explica un poquito la cuestión más técnica del desarrollo del encuentro como para organizarnos y bueno, y arrancar. Bueno, gracias a todos, a todas por acompañarnos. Sí, esta es una modalidad que implementamos este año, pero que, bueno, no nos quedó otra como en muchas otras áreas, ¿no? Pero nos gustaba juntarnos en la Biblia y ahí charlar, escucharnos, vernos los gestos cercanos y demás. Pero bueno, tuvimos también la ventaja de que este formato nos permitió, como hoy, tener a Jessie y tener en estos 9 encuentros que tuvimos este año un montón de personas que quizás si lo hacíamos en la Biblia era difícil que pudieran estar, porque eran de localidades o de ciudades lejanas y con muchas ocupaciones, como el caso de la invitada de hoy, que también le doy la bienvenida de mi lado, también como dijo Pablo. Solo decirles que si quieren, vamos a hacer como hacemos siempre. Jessie va a tener el tiempo que ella necesite para y quiera usar para hacer todo lo que es una exposición, y después vamos a dar un tiempo para preguntas que las pueden hacer en el chat que tienen abajo a la izquierda. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, incluso a medida que avanza la charla y lo que Jessie vaya diciendo. Y a su vez, también después pueden hacerlo activando el micrófono. Tiene una manito abajo a la izquierda que, ahí yo la apreté, pueden levantarla para hacer las preguntas en forma oral y por audio, que también está bueno escucharles la voz a quienes quieran. Y el último detalle, si ustedes ven que no figura el nombre de ustedes en la pantallita de ustedes o figura otra cosa, simplemente van con el mouse y hacen clic en su pantalla, en el medio, donde esté el nombre, y ahí pueden cambiar su nombre, ¿sí? Es decir, que lo pueden hacer así de sencillamente y lo pueden cambiar. Así que bueno, eso nada más en función de la organización, y ya le damos lugar a Jessie para que ella arranque esta charla y bueno, después ya vamos a intervenir con las preguntas. Así que Jessie, la palabra es tuya y bueno, adelante. Gracias de nuevo por la invitación, por hacerme sentir parte de esto, que está buenísimo, que la verdad que es súper necesario, es muy interesante, y nada, y aprovechar esto de la virtualidad, de poder estar cerca, que es muy difícil, y poder también un poco compartir lo que vamos haciendo cada uno de nuestros lugares, que no es poco en este tiempo, que es muy difícil. Hola, Euge, verdad que no te había visto. Y me irán diciendo si hay algo que quieran que me detenga, que bueno, por su que todo lo que sea seguirla por mail, por poder avanzar y ahondar en algunos temas, en que yo les aporte algunos datos, algunas cuestiones, las sentencias, lo que sea, bueno, a total disposición, que sea un primer encuentro, pero de muchos y de muchos vínculos que ya tenemos y que fortalecemos, por suerte, por estas vías. Primero, esto desde la secundaria, y sé que lo hacen también en Taiba, todas las compañeras que son docentes y demás, de poder darle espacio a las inquietudes, de poder generar esos
marcos amorosos y de confianza para de profundizar y de preguntarse y con libertad y con apoyo y con acompañamiento, así que nada, siempre las tengo en mi corazón porque sé que me dejaron hacer lo que quería en el sentido de poder preguntar, indagar y hacer investigaciones y lo que sea, así que eso está muy presente. Bueno, en primer lugar quería contarles un poco qué se me ocurrió y de qué manera por ahí compartir este laburo que hacemos acá en Rosario. Digamos, de alguna manera creo que no es siempre tener presente cuáles son las prácticas que siguen vigentes, que llamamos prácticas sociales genocidas heredadas, y cuáles son esas continuidades que nos sirvan también no solo para repensar lo que sucedió en nuestro país durante el genocidio, el segundo genocidio nacional, sino también para poder ver esas continuidades, más allá de que obviamente cuando hablamos del genocidio no hablamos del pasado. Es obvio que voy a comenzar aclarando que los juicios que se siguen desarrollando y que hoy en día estamos, por ejemplo, en la causa Klotzmann, son juicios que hablan de delitos que se siguen cometiendo al día de hoy, es decir, se enjuicia a los responsables por una cantidad enorme de delitos de lesa humanidad que se los enjuicia y se los juzga por delitos como asociación ilícita, que es un delito que se está cometiendo hoy en día, y hasta tanto no se develen las identidades de los compañeros y compañeras que todavía no pudimos recuperar sus destinos, o de los más de 400 nietas y nietas que faltan recuperar, son delitos que están plenamente vigentes y que por eso que están entre nosotros. Y bueno, prueba de ello, por ejemplo, el juicio que comenzó hace poquitas semanas en Rosario, el último juicio, que es la mega causa Klotzmann, es el juicio en donde uno de los tantos delitos que estamos enjuiciando tiene que ver con la sustitución que es la hija de Ricardo Klotzmann y de Cecilia Barra, de todos estos años. Y bueno, afortunadamente, en esa búsqueda incansable de los familiares, de las abuelas y de los organismos, después de casi 4 décadas, Analina pudo encontrar a su hermana, fue la nieta 104, y hoy es uno de los delitos que se juzga, y hay responsables que van a responder puntualmente por este caso. Digo, para que compartirles cuáles son estas situaciones que hoy en día estamos viviendo en los tribunales federales de Rosario, y que hablan de esta vigencia de los delitos y de las causas. Eso por un lado. Por otro lado, voy y vengo, ustedes me avisan si hay algo que no se entiende o que quieran que ahonden algo. Hablaba de esto de las continuidades y lo importante que es llevar adelante cada juicio, no solo para buscar responsabilidades, para condenar penalmente a los responsables que nos van quedando, y que lamentablemente la impunidad biológica hace que la demora en estos juicios nos encuentre con que cada vez que iniciamos un juicio oral, el rango de imputado que teníamos al principio, siempre la porción que llega a juicio es muy menor, es una ínfima porción, además de que ya es ínfima la porción de los que se enjuician y que pudimos establecer las responsabilidades, teniendo en cuenta lo que fue la magnitud de la represión en todo el sur. Que por un lado, bueno, eso, establecer estos criterios de cómo llegamos a estos juicios, y por otro lado, que es muy importante no solo traerles esta información de en qué estamos hoy con la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Rosario, sino también de la manera en que transitamos estos juicios, que es tratando de realizar planteos jurídicos que tengan un correlato con la manera en la que se está escribiendo la historia y la manera en la que el pueblo argentino ya nominó este tipo de crímenes.
Nosotros decimos habitualmente cárcel y castigo a los genocidas. Y la palabra genocidas tiene un correlato jurídico que ha sido una pelea muy fuerte en todos los juicios que se desarrollaron a lo largo y ancho del país. Particularmente nosotras, junto con Gaby Durruti y con otras compañeras y compañeros que integramos la querella de APDH, que es un organismo querellante en estas causas, sostuvimos desde los primeros juicios que lo que había que traducir jurídicamente en el reclamo de justicia no es simplemente que aquí se cometió un plan sistemático de exterminio, sino que lo que hubo fue específicamente un genocidio, y eso tiene una significación jurídica, histórica y política diferente a hablar solo de delitos de lesa humanidad. Después de muchas peleas y que en los primeros juicios ni siquiera nos contestaban este planteo, y que a medida que fueron avanzando las causas logramos que se diga en la sentencia que aquí hubo un genocidio, el planteo tiene que ver con lo siguiente, y me parece importante compartirlo porque tiene que ver con lo que decimos de cuáles son las prácticas heredadas y cuál es esa continuidad, y cuál es la importancia de hablar de genocidio y no solo de delito de lesa humanidad, también de cara al presente. La diferencia más importante entre delitos de lesa humanidad y genocidio tiene que ver con, digamos, con el grupo hacia el cual estuvo dirigido el ataque y la significación específica de lo que se quiso hacer desde el lado de los represores y de todo el aparato represivo y las complicidades y participaciones civiles, eclesiásticas y empresariales que sabemos que hubo en nuestro país, en toda la Operación Cóndor en el cono sur de las dictaduras de América. Hablamos de no solo delitos de lesa humanidad, que fue muy importante calificarlos así en los primeros juicios, porque eso nos permitió hablar de delitos imprescriptibles, es decir, que no se caen en su persecución penal por el transcurso del tiempo, darle una importancia a esta magnitud de los delitos para poder reabrir las causas después de las décadas de impunidad y demás. Pero lo que nosotras sosteníamos es que los delitos de lesa humanidad implican un ataque indiscriminado hacia la población civil de un Estado. Esto se asemeja más a ataques masivos, con bombas, con ataques de otra índole, en donde, digamos, lo que se quiere es exterminar a una parte de la población, pero sin definirla específicamente y generar, por supuesto, que el terror, el caos, y con objetivos específicos. Pero que esto no es estrictamente lo que sucedió en Argentina, que no alcanza esa calificación para describir lo que sucedió. El genocidio, en cambio, es un delito específico dentro de la clase general de delitos de lesa humanidad. El genocidio está definido internacionalmente como un ataque específico hacia la población de un Estado, pero hacia un grupo específico, hacia un grupo nacional, hacia un grupo étnico, hacia un grupo religioso. Hay una direccionalidad en el ataque. Y en el caso argentino hubo, bueno, grandes trabajos de las organizaciones de derechos humanos, de los sociólogos del campo popular y demás, que le han puesto el nombre específico a esto que sucedió en Argentina y que ha sido el ataque perfectamente diseñado, programado y especificado en relación a un grupo nacional definido por los propios opresores. Ese grupo nacional, es decir, no es la población civil indiscriminadamente en nuestro país, no es un ataque generalizado, sino que fue un accionar represivo que estuvo, como dije, pensado, escrito, perfectamente planificado antes del 24 de marzo del 76 y que tiene su base en todas las normas, tanto secretas como públicas, de que fueron preparándose desde el Estado, como las normas antisubversivas, los ensayos de la represión en Tucumán, la definición con grados de nivel de peligrosidad de los oponentes en base a las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, los trabajadores y trabajadoras sindicalizados. Es decir, todo eso no fue una represión al azar ni azarosa, sino que estuvo absolutamente diagramada y especificada, y hay
toda una, no solo normativa, como dije, secreta y pública, sino también que si uno analiza, y eso hacemos también en nuestros alegatos, si uno analiza los discursos públicos, tanto de Videla dando el golpe, como incluso de la cúpula eclesiástica, como una explicitación del objetivo de exterminar lo que ellos daban a llamar la subversión, que no era ni más ni menos que toda forma de organización política, gremial, social, docente, estudiantil o lo que fuere, para cambiar el estado de cosas. Es decir, cuando hablamos de la generación de los 30.000, los 30.000, hablamos de esto, de un grupo nacional que estuvo perfectamente delimitado, que estuvo en la mira, y que ese ataque direccionado, ese ataque perfectamente planificado, no solo buscó desterrar prácticas revolucionarias, desterrar toda forma de organización, intento de cambiar el estado de cosas, sino que también buscó generar un efecto en toda la población, un efecto digamos, de terror, esto que por supuesto sabemos fue tomado de la doctrina francesa, de las guerras contra insurgentes en Argelia, en Indochina, de la Escuela de las Américas. Hubo toda una preparación ideológica y específica en relación a las fuerzas de seguridad que perpetraron y que fueron la mano del golpe, en el sentido de atacar a un enemigo interno de la población. Generar un enemigo que sería despojado de todo tipo de derechos, que va a ser demonizado, que fue demonizado y sobre el cual se generó también una justificación del por qué el exterminio, del por qué había que aniquilar, de por qué había que extirpar de la sociedad a ese enemigo puntual. Por todas estas cuestiones es que entendemos que la traducción jurídica de estos crímenes no alcanza y no se contentan con la calificación de delito de lesa humanidad, sino que tiene que ver con el genocidio, que es un delito del derecho internacional y que existe una convención para la prevención y sanción del delito de genocidio que incluso Argentina había ratificado 20 años antes del golpe, en 1956. No ha sido una pelea menor en nuestros tribunales a lo largo y ancho del país que esta doctrina del genocidio se vaya receptando en los tribunales, porque esto también de alguna manera visibiliza y le pone el valor en relación a las prácticas revolucionarias que el grupo a exterminar llevaba adelante. Es decir, no es lo mismo hablar de víctimas inocentes, entre comillas, de la población civil, de delitos cometidos contra cualquiera, que decir, no, esto fue un ataque perfectamente dirigido hacia todo aquel que se organizaba y que tenía una militancia y que tenía una forma de ver el mundo que atentaba contra lo que la dictadura pretendió imponer a sangre y fuego y que generaba también un efecto en la Plaza San Martín, que es la intersección de las calles San Lorenzo y Dorrego, pleno centro de Rosario, el peor centro clandestino de toda la provincia. Ay, no sé qué pasó. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, Tener, sí, digo, en el corazón de la ciudad, el peor centro clandestino. Hola, Pauli. El centro de exterminio más importante de la provincia, habla también de que tenía que ser un espejo en el cual la sociedad tenía que mirarse, en generar la negación y la proyección, es decir, no quiero que me pase eso, todo aquello que pueda ser teñido de sospechoso y revolucionario va a ser motivo de que esto tenga consecuencias para la vida y entonces generar un efecto de terror en la población también hacia eso. Toda nuestra generación que nació con esa sensación de que el miedo a que te pase algo por militar estaba muy presente, creo que todos y todas, de quienes tenemos 40 y por ahí, dando vueltas, de alguna manera sentimos el miedo de nuestros padres, de nuestra familia, de la gente que veía la militancia como algo peligroso porque teníamos en nuestro ADN y en nuestra memoria colectiva lo que había sucedido con toda aquella generación de militantes. Entonces, crecer con ese miedo
también fue parte de la estrategia y del éxito, entre comillas, porque bueno, también aprendimos a luchar y mucho, pero fue el sentido que impusieron los perpetradores del genocidio en nuestro país. Entonces, ustedes díganme si hay algo que aclarar y volver, pero jurídica, porque no es lo mismo hablar, entonces, que en las sentencias judiciales y en la forma en que estos juicios se transitan, hablar de delito de lesa humanidad y hablar de esto, que nos ha permitido incluso llegar a condenas en donde los jueces y las juezas, que realmente vemos que hacen un proceso de transformación muy importante después de escuchar cientos y cientos de testimonios y de poder escuchar estos relatos no solo del horror, sino también de la militancia, de personas que aún después de haber pasado todo lo que pasaron, son hoy en día referentes gremiales, que siguieron luchando, que siguieron militando, que se siguieron organizando. Entonces, poder comprender todo este cuadro y darle una traducción jurídica ha sido y es una de las grandes victorias, creo, del pueblo argentino. Y decía que en Rosario particularmente, y está bueno que lo sepamos y que lo tomemos y que podamos trabajar estas cosas, las sentencias más importantes de las causas FESED y demás, señalan con todas las letras que lo que sucedió no solo fue un genocidio, y eso ya ha sido una victoria, que hablen de este marco conceptual del que nombramos, sino que llegaron a decir incluso que fue el segundo genocidio nacional, y hablaron los jueces, sorprendiéndonos a todos, del primer genocidio, que fue el genocidio fundacional y que fue el genocidio sobre el cual se cimentó nuestro Estado, que es el del exterminio de los pueblos originarios. O sea que, vaya si como decía Michel Foucault, que esté escrito en nuestros fallos, que son los fallos históricos y que son parte de la forma en que la historia se va a conocer para las próximas generaciones, que hablemos de y un genocidio reorganizador, que es la manera en la que se presenta el genocidio ocurrido desde el 24 de marzo del 76, incluso, bueno, un poco antes también en nuestra jurisdicción, por lo que sucedió con la represión de Villa Constitución, que fue el ensayo de lo que vino después. Pero bueno, para no extenderme, digo, el genocidio reorganizador habla a las claras de esto, de no solo exterminar una parte de la población, sino también reorganizar los lazos sociales, que eso fue reflejado ya en esas prácticas revolucionarias, que esas prácticas sean motivo de terror y que esas prácticas sean incluso hasta denunciadas, y ahí sale el por algo habrá sido y en algo andará, y bueno, esto de generar un enemigo interno. Hacía como toda esta introducción quizá para que compartir con ustedes esto de que entendemos la importancia de cómo calificar y cómo dar las batallas en los juicios, no solamente buscando castigo y establecer la verdad de lo sucedido en relación a las identificaciones, a las víctimas, a todo lo que ya de por sí implica en estos juicios y que son muy importantes, sino también la forma de nominar jurídicamente, que no es solamente una cuestión jurídica, sino que tiene una significación política y que tiene relevancia incluso en el presente. Más allá de, bueno, retomo ahora enseguida, pero también quería resaltar, y que no está de más, porque uno muchas veces en la cantidad de años que llevamos con estos juicios, en las peleas que venimos dando, se naturaliza o parecería como que forma parte del corriente de las cosas que estos juicios estén abiertos, y decir otra vez la causa FESED, 1, 2, 3, 4, ¿para qué? ¿Qué es lo que se investiga? Digamos, ¿cuántos juicios va a haber? Bueno, en ese sentido me parece que siempre es importante volver a resaltar y no naturalizar absolutamente nada de lo que fue uno de los grandes logros argentinos en el proceso de memoria y verdad y justicia, que son juicios
emblemáticos para la comunidad internacional, digamos. Son juicios elogiados en el mundo porque tienen muchas características particulares. Primero, porque fueron fruto de la lucha del movimiento de derechos humanos en Argentina, que es un movimiento muy, muy grande, que, bueno, todos y todas sabemos lo que son las abuelas, las madres, todos los inventos argentinos que nos enorgullecen en el mundo. Y estos juicios, después de todos los intentos de impunidad, de las leyes de obediencia de vida, punto final, los indultos, fueron también parte del ingenio de nuestro pueblo, de, bueno, primero desandar la impunidad a través de la vía internacional, de los juicios en España, en Italia, cuando en Argentina estaba clausurada la posibilidad de enjuiciar, los juicios por la verdad histórica, que eso también fue un invento argentino, es decir, juicios sin consecuencias penales, pero que permitían seguir tomando testimonios, seguir manteniendo la memoria absolutamente vigente y poder ir colectando esta prueba que con el paso del tiempo se iba perdiendo. Y bueno, y finalmente la reapertura de las causas, que obviamente implicó, además de un reclamo en alto del pueblo argentino, una decisión política de Néstor Kirchner de que esto suceda, que por supuesto cambiar la Corte también tuvo que ver con dar un salto de calidad institucional en nuestro país para que también esto sea posible. Bueno, todo ese camino llevó a que desde el 2003-2004 empecemos a tener estas causas, en particular en Rosario, que fueron reapertura de causas que se iniciaron ni bien se recuperó la democracia en el 83, fin del 83, principio del 84, nace la causa FESED, por ejemplo. Y cada uno de estos juicios, decía, tienen importancia para el mundo, porque son juicios que se desarrollan con los tribunales ordinarios, con los tribunales comunes, digamos, que enjuician cualquier otro tipo de delito del fuero federal, es decir, no son tribunales que se constituyen ad hoc para esto, o sea, que se forman especialmente, como por ejemplo sí sucedió en los casos de los tribunales de Ruanda, de la ex Yugoslavia, incluso con los tribunales que enjuiciaron en los crímenes del nazismo. Es decir, estos juicios tienen ese salto de calidad que son la justicia ordinaria y por otro lado, que también se le aplican los procedimientos comunes. Esto también es importante resaltarlo, que se garantice el derecho de defensa, todas las garantías del Estado de Derecho son aplicables plenamente a estos juicios, más allá de que nos pasa permanentemente que nos parece que no hay condena que alcance, que no hay forma de describir lo sucedido, que no alcanzan las palabras, no alcanzan los relatos, que es imposible abordar en un juicio la magnitud de lo que se vivió en nuestro país en aquellos años. Pero de todas maneras, a pesar de que, como digo, incluso lo dicen los filósofos en derecho, que estos crímenes parecen hacer estallar los límites del derecho, que no hay nada que alcance, no hay juicio, no hay condena, no hay forma de abordarlo, bueno, aún así entendemos que son los mejores juicios que pudimos obtener y por eso los vamos a seguir defendiendo, porque esto de que las garantías también para los represores estén dadas, que haya defensas eficaces, que haya defensa pública que está dando un servicio de justicia aún para aquellos que negaron todo tipo de derecho, también habla de la calidad de justicia, de la calidad de condenas y de lo incuestionables que son estos juicios en la historia y en el mundo, y bueno, que lamentablemente la mayor debilidad que tenemos es el paso del tiempo y, como decía antes, la impunidad biológica, lo difícil que es también prestar testimonio, lo que significa para los sobrevivientes y las familias declarar 15 veces a lo largo de 40 años, de tener que volver a reiterar lo sucedido, del choque que se produce siempre entre la necesidad de olvidar y la obligación de recordar, que estos traumas y estos juicios ponen sobre la mesa, pero que bueno, también en cada una de estas cosas se ve el valor de poder nombrar
a los compañeros y compañeras que sufrieron esto, desde un lugar, no desde de la víctima inocente de la cual no se puede hablar y que solo sufrió vejámenes, sino de reivindicar a esos compañeros, de traer a los juicios su historia de militancia, de lograr que lógicamente después de todos los años de temor de hablar de este tipo de cuestiones, por la teoría de los dos demonios, por estos vaivenes en la lucha por la impunidad que sufrimos en nuestro país, habiendo superado estas barreras, poder nombrar a las cosas por su nombre, también implica una reparación para las víctimas, para los sobrevivientes, el poder reivindicar su historia, el poder traer las historias de sus compañeros. Yo, por lo menos, soy militante política, siempre siento ese dolor que deben haber sentido muchos de los sobrevivientes y compañeras de no poder hablar de las historias de sus compañeros, de sus compañeras, por temor a que se abran causas penales en contra de ellos mismos. Es decir, hay mucha historia que se vive y que se transita y que, bueno, que hace que estos juicios tengan un sinfín de sentidos y de valores que también son de la reparación hacia esos compañeros y compañeras y hacia esas historias, hacia sus hijos e hijas, hacia los nietos, es decir, poder nominar desde la verdad y desde la reivindicación de estas cuestiones son importantes. Y bueno, y también describen al delito tal cual fue, digamos, porque también decimos que los represores no se defienden de haber atacado indiscriminadamente a la población. Ellos mismos traen en sus palabras que, digamos, que quienes están ahí sentados siguen siendo terroristas que quieren pergeñar un ataque contra la moral y la patria y Dios y el trapo rojo. O sea, ellos mismos introducen estas categorías, fueron formados para eso, fueron inoculados en el odio de exterminar a militantes y bueno, y no pueden evitar no nombrar también así en sus defensas cuál fue su accionar. Y todo esto también lo traía con lo de las prácticas heredadas porque sabemos y nos consta que también esta lucha de poder desandar la impunidad es una lucha que queda muchísimo por hacer en la fuerza de seguridad en democracia, en la formación, bueno, en también tener sobre nuestras espaldas como pueblo que hubo un genocidio, que hubo 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, que hubo apropiación de niñas, que hubo centro clandestino por todo el país, que hubo una sociedad que también lo permitió y que fue de alguna manera la que sostuvo eso. Entonces, ese manto de impunidad es muy difícil de romper con el paso del tiempo y las fuerzas de seguridad también tienen en su ADN muchas de ellas estas prácticas. Lo vivimos, como relaté, con todos los casos que tenemos entre nosotros y que lo vemos, no sé, nombro por ejemplo el caso de Paula Perazzi, que todos lo debemos conocer, que bueno, que sí desaparecida, que fue en democracia, que sabemos que hubo participación de las fuerzas de seguridad, y bueno, y así muchísimos casos, y ni que hablar que lo vivimos en Isabel también, lo que sucedió con la familia, con Mario Kovacevic y con toda su familia. O sea, todas esas cuestiones permanentemente afloran y poder entender cómo funcionan estas lógicas, estamos convencidas que no es hablar del pasado y de los excesos, porque también la teoría de los excesos lleva a estas situaciones y son cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra institucionalidad, con nuestras prácticas y que todo está vinculado y de ahí la importancia de poder ir destramando y poder darle lugar a esos discursos, a pensar esos modos de ser socialmente también, porque incluso no me quiero ir de tema, pero creo que también tiene que ver con los procesos sociales de la negación y de la proyección, y en un punto esto de lo que sucede con las tragedias y con las grandes calamidades de la humanidad, lo que estamos viviendo hoy en día también con la pandemia, que también vamos de la negación a la proyección, a que no va a pasar nada, o sea, hay comportamientos sociales que también son defensivos, que son de negación y que también sucedieron en aquel momento y que permanecieron y que
se van tejiendo esas impunidades y esas formas de no poder nombrar o de nombrar de otras maneras y de generar enemigos internos, de generar siempre las teorías del odio, de la guerra, que incluso, por eso también el cuidado en hablar en esos términos que tienen conexión con el presente, incluso lo digo en el caso del coronavirus, cuando dicen la guerra contra la pandemia, la guerra, el enemigo, después el que está enfermo es un enemigo, es un peligro para la sociedad, o sea, todo, bueno, ahí me puede ayudar un poco con eso, pero todos esos discursos hacen mella y bueno, ni que hablar en relación al genocidio y a eso que como pueblo tenemos encima y con lo que vivimos y con lo que particularmente nuestra generación asomó a la vida de adultos sabiendo que había 30.000 personas que no estaban y que, ¿qué pasó? Acá nadie, ¿y vos qué hiciste? O sea, y llenar de preguntas a nuestros adultos y a la gente que convivió con eso, y bueno, me parece que es un ejercicio permanente, el de la memoria, el de los procesos sociales, el de las formas de nominar, el de la forma en que se construyen los discursos, en los medios de comunicación, en que se replican. No es menor esto de las teorías belicistas y de los enemigos. Decía, lo de las prácticas genocidas también tuvo que ver y tiene que ver con esto que decía antes de constituir un enemigo, de privarlo de derechos y de reproducir el odio hacia ese enemigo. Entonces, cuando hablábamos en dictadura de los medios de comunicación y vemos los medios de la época, veíamos que eran noticias policiales, decían, abatieron a 23 extremistas, 5 subversivos fueron muertos en un enfrentamiento, y eso era parte del corriente de las cosas, y hoy lo vemos con otros ojos y sabemos que se reproducían los partes del ejército para legitimar el accionar y que eran mentiras y que había procedimientos fraguados, etcétera, etcétera. Y bueno, y hoy vemos en las páginas policiales, ni que hablar en Rosario, que todos y todas sabemos lo que está sucediendo. Hoy particularmente nosotros en Ciudad Futura estamos muy afectados porque es el tercer mes del asesinato de Edu Trasante, entonces también naturalizar estas cosas y los discursos de los que no tienen derechos, de lo que forma parte de la página de policiales y que no está dentro de la sección política y que está legitimado por el accionar policial. Todo eso va teniendo sus continuidades y es interesante hacer esta lectura de los juicios y de cómo transitamos este proceso de memoria, verdad y justicia con estas claves para poder también entender hoy muchos de esos discursos y poder luchar contra esos sentidos y también contra esa visión demoníaca de la política como, bueno, hoy la antipolítica como una clave para también de alguna manera permitir que un modelo de país se implante. Bueno, en aquellos años era la militancia revolucionaria como la amenaza hacia ese modelo de país, digamos. Voy y vengo permanentemente, pero porque me parece que es un ejercicio interesante para repensar todo y para no naturalizar y para, bueno, permanentemente dialogar con lo que nos pasó y lo que nos pasa, porque está íntimamente vinculado y porque además somos contemporáneos a esto que decía al principio de la charla, que es, están entre nosotros los nietos, están entre nosotros los genocidas, están entre nosotros los sobrevivientes, nos quedan, por suerte, muchas madres y abuelas, y bueno, es hoy también, digamos, es la última oportunidad para hacer lo que esté a nuestro alcance para que aquello que aún podamos recuperar se recupere y también para resignificar y entender que somos lo que somos por lo que fuimos y que eso tiene que estar también anclado en el futuro. Me fui. Pero bueno, me parece que es como el mensaje que siempre nos sostiene, porque no podríamos militar hoy sin haber podido hacer algo con todo eso que nos pasó como pueblo y nada más y nada menos que una generación entera de militantes que sabemos podrían haber cambiado el destino de este país y del mundo, porque fue en América del Sur, porque fue una ola mundial. Entonces, hay que
sabemos que tenemos que tener un compromiso con eso para que no se repita y para que tomemos esas banderas. Y díganme algo porque hablar sola no es medio romántico. Muchas gracias, muy interesante cada una de las cosas que planteas. Si te parece, damos lugar a las preguntas o a las reflexiones de Sí, los muchachos. Yo tengo una para romper el hielo. Estamos rodeados virtualmente de muchos amigos, pero es de muchos profesores de historia, así que espero que no me ¿pero de maten. qué? Que tenemos muchos profes de historia Sí. en el plenario hoy, así que está bueno. Cualquier cosa, corríjanme. A nivel general, si bien está con respecto al golpe, dando vuelta a la cuestión política y la subversión, etcétera, 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 como que siempre queda solapada la razón económica del golpe, que es una de las cuestiones más importantes, porque uno de los objetivos mayores del golpe es instalar el neoliberalismo en Sudamérica. Entonces, esto como que no trasciende demasiado y yo creo que si no es el caracú de la cuestión, le pega en el palo. Sí, Entonces, más allá de esta cuestión, macro de eliminar la subversión, de la gente que puede oponerse a este nuevo régimen económico y social, hubo delitos económicos concretos a nivel nacional, desde la cuestión de papel prensa hasta, bueno, la apropiación, valga la redundancia, de propiedad, de la gente detenida. O sea, eso, ¿cómo se vio reflejado ahí en Rosario de acuerdo a la experiencia que vos tenés? Bueno, eso es el leitmotiv del golpe, obviamente, está perfecto lo que decís, y es lo más difícil de desandar porque son los grupos económicos, la mayoría de ellos, que persisten y que se han reciclado y que han logrado que nunca les llegue absolutamente nada en relación a esto. Sin ir más lejos, en nuestra región, acá en Rosario, lo que fue Villa Constitución, que lo mencioné al principio, es una clara muestra de lo que fue el motivo económico y el sostén económico del golpe y la complicidad y participación activa. En Villa Constitución hubo, bueno, las profes podrán aportar lo que les parezca en eso, pero un movimiento obrero histórico en Villa Constitución, en Asindar, en la siderometalúrgica. Hubo un hecho muy importante que fue el Villazo, bueno, fueron muchas reivindicaciones y luchas de la clase obrera, pero amparadas también y avaladas y apoyadas por el pueblo. Y eso fue absolutamente imperdonable. O sea, una clase obrera empoderada y logrando la conquista de cada vez más derechos sindicales, una participación en el PBI que era de casi el 50% antes del 24 de marzo del 76 por parte de la clase trabajadora. Eso fue uno de el gran motivo del golpe, y digo, lo de Villa Constitución es un ejemplo claro, porque quien era el presidente de Asindar era Martínez de Oz, que después fue ministro de Hacienda de la dictadura, Arguindegui después fue también ministro que lo sucedió fue ministro en la dictadura, es decir, y sabemos fehacientemente que en el caso de Asindar, los patrones fueron quienes entregaron las listas de los obreros, fueron a buscar a su casa, los secuestraron, se los llevaron, todo lo que ya conocemos, fueron los, no diría partícipes, porque parece, hablar de participación implica hablar de un delito de otro, digamos, fueron directamente coautores de los delitos, en el caso de los grupos económicos y puntualmente en la Asindar. Y bueno, recién ahora la causa de Villa Constitución está en la parte de la investigación, digamos, ni siquiera está cerca del juicio oral, todavía no tenemos, o sea, hay algunas indagatorias, hay algunos responsables que están siendo llamados para la primera etapa del juicio, pero estamos lejos de un juicio oral. Y, digamos, es una causa emblemática, una de las más importantes, y cuesta muchísimo que los tribunales
tomen estas cuestiones. La complicidad económica es la más difícil, ni hablar la eclesiástica, ni hablar también la parte civil. Bueno, en Rosario, la experiencia, por ejemplo, de la Biblioteca Popular Vigil, que seguramente la conocemos también, todos y todas, que todos tenemos alguna rifa que han comprado nuestros abuelos, el Atlas de Santa Fe, los discos de la música del litoral, todo eso que era la Vigil, que era un emblema de organización social y de modelo no solo educativo, sino de vida para la zona más pobre de Rosario. Eso era una amenaza y también fue diezmada económicamente. La dictadura intervino en la Vigil, saquearon todos sus bienes, se quedaron con todos los terrenos, o sea, se enriquecieron y aniquilaron, y sobre todo cortaron la posibilidad de pensar socialmente una experiencia así. Y bueno, afortunadamente en el caso de la Vigil tuvimos condena en la causa FESED, no por los delitos económicos, no por los delitos contra la biblioteca, sino solamente por ahora por los delitos cometidos contra la vida de los miembros de la comisión directiva. Es decir, que la parte del juicio de Vigil, que es como, digamos, lo de Villa Constitución, está en investigación y todavía no se llegó, no sé, no está cerca ni la fecha de juicio oral. O sea, son los más difíciles, son los que todavía no llegaron en nuestra jurisdicción, y bueno, son a los que también apuntamos permanentemente y tratamos de que eso llegue. Lamentablemente, bueno, cuando había un avance importante en el Estado Nacional, que se había creado una unidad específica de investigación en relación a los delitos económicos, al Banco Nación, a todo lo que fue la experiencia en Mercedes-Benz, en General Motors, en Villa. Todo eso fue desmantelado por el macrismo, esa unidad fiscal y todos esos organismos fueron, obviamente, se les sacaron los recursos y se desmanteló todo. Entonces, es muy difícil volver a poner el eje en eso, pero bueno, se hace como se hace todo, desde los organismos, desde la gente que viene empujando estas causas. Che, yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Que lo hablamos muchas veces, pero bueno, en este marco quiero que... Me da miedo, Taiba, que me va a preguntar. Sí. Escuchame, desde el punto de vista jurídico, y acá te puede ayudar un poco Euge, vos como querellante de estos delitos de lesa humanidad, ¿cómo ven la parte psicológica de la formación de los militares? Me refiero a que ellos están formados psicológicamente de una manera y mueren pensando que lo que hicieron estuvo bien. ¿Cómo lo tratan ustedes y cómo lo ven ustedes ese aspecto, esa formación? Sí, esa es estrictamente la formación que hablé antes de la Escuela de las Américas y la doctrina francesa, especialmente formados y preparados para estar convencidos de que estaban librando una guerra como todo un bagaje que los sostiene y que también hace que hoy en día siga habiendo como enemigos a todo aquel que se empodera y que se organiza para cambiar el estado de cosas. También hay una cuestión de que, digo, más allá de esa formación y que hay distintos niveles dentro de la represión y de los represores, los cuadros como Díaz Besone, que, bueno, se puede ejército, y que hay un documental de Marie-Monique Robin, que se llama Escuadrón. Y después también están los cuadros medios y menores,
digamos, que aplicaban a sangre y fuego esta doctrina, que también tenían que tener, nosotros decimos los juicios, no es solo aptitud para torturar, sino también actitud, o sea, gente que estaba envalentonada y que estaba con ese odio impuesto, y también con una cuestión de dominación y de poder, que también eso, bueno, ahí Euge ya creo que lo está viendo que asiente, pero esto del poder sobre otros y de la dominación, y de incluso nosotros hasta cuando referimos los delitos sexuales cometidos contra las compañeras, hablamos de crímenes de dominación, ¿no? O sea, de crímenes por medios sexuales, pero con fines de dominación. O sea, siempre esta cuestión de que también tuvo que ver lo cultural, el patriarcado, el hecho de aleccionar a las mujeres que querían transformar el mundo y que no estaban en sus casas, y también una cosa propio también de la época y que fue alimentado del machismo y del patriarcado y de todas estas cuestiones, que también en toda esta preparación ideológica, hay que decirlo, un rol fundamental para torturar con la conciencia limpia, para tener una preparación para esto, lo dio la Iglesia. O sea, la preparación moral, entre comillas, la hicieron las jerarquías eclesiásticas, iban a los centros clandestinos a calmar las conciencias de los torturadores, iban a confesar a los secuestrados y secuestradas para obtener información. Bueno, también la parte eclesiástica de la formación de los militares jugó un rol fundamental, fue muy importante, y esa fe también es la que sostiene a muchos de los que hoy enjuiciamos y que siguen enarbolando esa tranquilidad de conciencia, amparándose en que fueron encomendados por orden de la Iglesia, que fueron encomendados por las máximas autoridades, y que también hubo un discurso tranquilizador en ese sentido. Anímense con las preguntas, si quieren, escritas o en forma oral. Igualmente, perdón, para acotar una cosita en relación a tu pregunta, Taiba, también se nota, y ellos mismos lo dicen en sus defensas materiales, que fueron usados por un poder económico que ahora los desprecia. Eso lo dicen siempre, no dicen que los desprecian, pero dicen, nosotros nos mandaron a hacer esto, hicimos esto, somos los que pusimos el cuerpo en esto, y de alguna manera está claro, digamos, para dar un ejemplo concreto, cuando murió Videla, no lo querían ni en su pueblo para enterrarlo. No sé si recuerdan que el pueblo entero se amotinó para no recibir el cuerpo de Videla. Ahora, cuando murió Martínez de Hoz, uno ve los obituarios de La Nación y fue un gran empresario, un gran señor. O sea, eso está clarísimo. Y ellos mismos lo sienten, que le soltaron la mano, que los usaron. Pero bueno, de todas maneras, la mayoría de ellos siguieron siendo delincuentes en democracia, es decir, ni siquiera podemos decir que hay una preparación que hizo que luchen contra la subversión, entre comillas. Después estaban en secuestros extorsivos, la mayoría estuvo implicado en causas en democracia, de delincuencia absoluta y de haber bebido las mieles de la impunidad y del poder y de los negocios, del saqueo y de todo lo que significó ser parte de las PATOT y todo ese poder y también el aval institucional, que durante mucho tiempo en democracia siguieron en función. O sea que hay toda una mezcla ahí de cosas entre los distintos niveles. Y bueno, tenía, por ejemplo, en los juicios, cuando estaba Díaz Besone, que era el jefe del comando, que lo teníamos enjuiciado por asociación ilícita con el sargento Vergara, y Díaz Besone se ofendía, decía, ¿yo qué tengo que ver con este sujeto que no sabe ni hablar y que, o sea, se ofendían también con esas jerarquías y con esa cuestión de bueno, no me equiparen con el torturador que yo era la cabeza, yo... Hay también, bueno, mil historias así para poder entender, pero sí lo que
digo esto y córtenme, me voy, pero les quiero contar un montón de cosas porque está bueno compartir. Que también muchos sobrevivientes decían y relatan a veces, que en democracia, que se tomaron un colectivo y que vieron a uno de los torturadores con su hijito o su hijita ser cariñoso, es decir, no eran monstruos, no eran seres de otro planeta, no eran vampiros sedientos de sangre, sino que eran personas que fueron preparadas y que hubo todo un andamiaje social, institucional, que avaló eso. Digamos, estos tipos los convencieron, los formaron, también obviamente hubo un aporte importante en hacerlo, porque también para que sepamos, hubo militares que se negaron a hacer esto, a ser parte de la represión, que es el CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia, que también declararon en los juicios y que dieron esa voz de quienes se negaron y tuvieron que pagar consecuencias importantes, pero digo, tampoco eran monstruos, eran parte de un engranaje orquestado, represivo, preparado y diseñado a nivel estatal en toda la magnitud del territorio argentino. No te vayas, pará. Yo ya que te tengo, te quiero aprovechar. Otra pregunta que te quiero hacer, porque salió en muchos medios de comunicación un informe sobre los familiares de los represores, de los militares, hablando sobre cómo fueron torturados los militares antes de la dictadura por grupos subversivos. Inclusive salió y se mostró un manual en donde figuraba la manera que tenían los distintos grupos para torturar a los militares. ¿Esto qué tiene de cierto? ¿Qué es de verdad? ¿Cómo se trata? ¿Vos estabas enterada de todo esto? ¿Lo viste alguna vez? ¿Estuviste en contacto? Hay, por supuesto que estuvimos, o sea, que en los juicios, sobre todo en los primeros juicios, hubo familiares de represores que se presentaban, que fue muy fuerte, bueno, todos recordarán a Cecilia Pando, hay también un movimiento ahí de familiares que buscan reproducir ese odio y victimizarlos. Lo que sí te puedo decir es que también una verdad jurídica inobjetable que a lo largo de todas estas décadas de democracia y de todos los juicios que he establecido, que los delitos que pudieran haber cometido las organizaciones armadas revolucionarias o las fuerzas militantes son delitos comunes que de ninguna manera se pueden equiparar jamás a los delitos que cometieron desde el Estado los represores. Ese intento que lo hacen permanentemente las defensas y los familiares y demás de equiparar y de traer la teoría de los dos demonios y decir que del otro lado hubo también algo similar, se desbarata incluso desde la causa 13 del juicio a la Junta, que ahí mismo se dijo que al momento en que los militares asaltan el poder en el 24 de marzo del 76, de ninguna manera las fuerzas revolucionarias armadas del campo popular constituían un peligro para la democracia. Que eso fue una excusa, que las operaciones que se habían hecho en Tucumán de aniquilamiento de los focos revolucionarios, las organizaciones estaban totalmente, prácticamente desmanteladas con la AAA, todo lo previo al golpe eliminó cualquier tipo de excusa de que el 24 de marzo era necesario para luchar contra eso, digamos. Fue absolutamente preparado discursivamente para legitimarlo, pero en los hechos y en lo que se ha demostrado, de ninguna manera ni cometieron delitos de lesa humanidad, y ahí también está bueno aclararlo, porque cuando se habla de los derechos humanos y los derechos humanos que violan los terroristas, o sea, se empiezan a armar como confusiones de criterios que son también jurídicos y del derecho internacional y que son serios, y no es solo decir
no, las organizaciones, que Montonero, que el ERP, que el PRT, no cometieron delito de lesa humanidad, que lo decimos porque no queremos que sea... No, o sea, está absolutamente probado y demostrado, y hay cientos de historias jurídicas, cientos de libros y de construcciones de distintos tipos y arcos que establecen que solo puede cometer delitos de lesa humanidad, se pueden cometer desde el Estado o desde una organización que tenga un despliegue territorial similar al de un Estado. Es decir, que pueda poner en jaque a la población o a determinados grupos como si fuera el Estado. Eso en Argentina jamás sucedió. O sea, las acciones de los grupos revolucionarios que pudieron haber sido violentas, que en algunos casos pudo haber habido delitos contra la vida, lo que fuera, esas acciones de ninguna manera son delitos de lesa humanidad, ni son imprescriptibles, en todo caso fueron delitos comunes que debieron juzgarse en su momento y que lejos de juzgarse, lo que se hizo fue lo que ya sabemos: secuestrar, torturar, arrancar hijos, generar un derecho penal paralelo para justificar cuando se blanqueaban a estas personas y salían de la ilegalidad de los centros clandestinos, someterlos a regímenes carcelarios de castigo por ser militantes políticos. Es decir, no solo no se cometieron delitos de lesa humanidad desde ese punto de vista, sino que también se utilizaron esas figuras para legitimar el genocidio sobre aquellas organizaciones. Y esto, bueno, sí, hubo intentos, hubo causas, por ejemplo, en Rosario la causa de la Rabure, fue un intento de instalar esta teoría de que las organizaciones revolucionarias de izquierda cometieron delitos de lesa humanidad, y eso fue totalmente desterrado judicialmente. Hubo planteos que llegaron hasta la Corte, es decir, todo eso se fue también trabajando y está claro, está establecido que por todos estos criterios que decimos, de ninguna manera se pueden equiparar y que, por el contrario, fueron la justificación para el genocidio. Bueno, Jessy, yo tengo una pregunta. Dale, Alicia, dale. No, dale vos si querés, no hay problema, ¿eh? Yo tengo dos preguntas, Jessy, para hacerte. Una tiene que ver estrictamente con el tema este que estamos hablando, y la segunda tiene que ver con algo que vos mencionaste en tu charla, que me interesaría preguntarte, y si vos querés nos podés contar algo que tiene que ver con el asesinato de Eduardo Trasante, ¿no? Pero esa sería la segunda pregunta. Te hago la primera, si querés, o te hago las dos y después vos las contestás como quieras. La primera que yo... ¿Te parece? Las dos. Dale. Entonces, la primera tiene que ver con... pareciera ser en la dictadura, siempre que se habla el 24 de marzo como si fuera un quiebre en la historia, y como que antes de eso no existió nada, y después de eso apareció el infierno, ¿no? Vos mencionaste algo recién, y ¿cuál es tu opinión respecto a toda la preparación de esto, a todo lo que pasó antes en un gobierno democrático, digamos, o elegido por el pueblo, a partir de organizaciones como la AAA, de López Rega, etcétera, para que esto no haya sido de la noche a la mañana una novedad, sino que haya sido algo que se fue preparando durante bastante tiempo? Vos creo que lo mencionaste. Entonces, ¿qué opinión te merece eso, digamos, esos años previos donde obviamente, bueno, la AAA misma se cansó de cometer este tipo de crímenes y de persecuciones, ¿no? Por dar un nombre el más reconocido. Esa es la primera pregunta, es un poco eso: ¿qué opinión tenés vos al respecto? ¿Qué mirada tenés? Y la segunda, sé que no tiene que ver directamente con el tema, vos lo mencionaste, pero bueno, hoy se cumplen 3 meses del asesinato de Eduardo Trasante, que particularmente para mí, digamos, en el papel que él tiene, que uno ve que es cristiano y bueno, protestante también, y él era pastor evangélico, tiene un doble peso, digamos, porque fue un pastor distinto a muchos pastores, que sí se enfrentó al narcotráfico, sí se enfrentó al poder policial, y no la lógica pastoral que es la que uno critica muchas veces, que es siempre del lado del poder, ¿no? Entonces, que vos nos puedas decir un poco lo que se sepa hasta acá de lo que pasó, porque la verdad que creo que es poco, y algo al respecto de cómo era o qué es lo que hizo, qué legado dejó Eduardo.
Esas dos preguntitas. Bueno, en relación a la primera, sí, obviamente que es imposible hablar del genocidio el 24 de marzo sin ir para atrás y ver toda la historia previa de nuestro país, que arranca con el 30, con los golpes, la sucesión de golpes militares, las interrupciones del orden democrático, es del 55 en adelante, toda la proscripción de la fuerza política mayoritaria en nuestro país, y bueno, propiamente, la antesala de la represión dura de la dictadura, que comienza en sus ensayos con Onganía, con la noche de los bastones largos, con la represión del Cordobazo, los rosariazos, ya en principios de la década del 70, en Rosario, en lo que después fue el centro clandestino del Servicio de Informaciones, ya operaba la patota de Fesed, de Agustín Fesed, que era comandante de Gendarmería, y hubo casos muy resonantes como el de Tacuarita Brandaza. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con la AAA, más allá de que se buscaba a través de la espectacularidad y de las muertes atroces y en la vía pública y violentísimas, se buscaba también generar terror, y que eso después se tiene una continuidad inversa durante la dictadura con la clandestinidad y el terror subterráneo, pero bueno, sí, fue la antesala y fue, digamos, digamos, la preparación del golpe. Y bueno, en base a la AAA y a la normativa que se fue generando durante el gobierno democrático previo, se fue preparando todo el material para legitimar lo que fue después la represión desde todas las órbitas del Estado. Porque cuando hablaba de lo del derecho penal y los tribunales y demás, si bien desde el 24 de marzo del 76 se guardó la Constitución, se clausuró la Constitución, se cerró el Congreso, se cerraron todas las libertades, hubo una justicia que siguió funcionando y que, digamos, tuvo también un andamiaje que intentó simular una legalidad y que también preparó toda una serie de normativas que había leyes que reprimían la actividad subversiva. Entonces, a la mayoría de los detenidos desaparecidos se le aplicaban la ley 20.840, que fue del año 75 y que era la que prohibía la actividad política y la militancia. Es decir, no fue el 24 de marzo un golpe de trasnochados que rompieron con todas las estructuras, sino que fue algo absolutamente pensado, diagramado y que tuvo su coherencia en todo el Cono Sur, en todas las dictaduras, los acuerdos para los intercambios de prisioneros entre Argentina, Uruguay, Chile, Brasil. Es decir, fue toda una coordinación que tuvo una logística muy preparada y que fue previa al 24 de marzo del 76. Y digo, lo de Villa Constitución, que fue en marzo del 75, es un ejemplo claro en nuestra zona. Incluso, decía el fallo de la causa FESED, dice el genocidio nacional, el segundo genocidio nacional, que en nuestra región comenzó en marzo del 75. Digamos, también se va corriendo ese límite y se va demostrando esto de que hubo una antesala, una preparación y que hubo continuidades. Eso en relación a la primera. Y bueno, en relación a la segunda, sí es muy, muy difícil, muy duro hablar de un compañero de militancia que le pegaron un tiro en la cabeza y que en 3 de la tarde en la ciudad de Rosario, y en donde realmente es muy difícil establecer qué fue lo que pasó. Eduardo, bueno, como vos dijiste, una figura pública muy querida, una persona que además de su trabajo y su militancia pastoral, siempre estuvo embanderado con la lucha por justicia, no solo por lo que sucedió con 2 de sus hijos que fueron muertos en distintas circunstancias, pero por la violencia y la desigualdad de Rosario, sin lugar a dudas, desde la lucha por justicia por el asesinato de Jeremías, de su hijo, en el triple crimen. Ese juicio, ese camino de justicia lo colocó como una de las figuras más importantes de la búsqueda de justicia y no de venganza en la ciudad de Rosario. Esa lucha en particular también permitió romper con lógicas que tienen que ver con las prácticas genocidas. Cuando asesinaron a los pibes, la noticia del diario era ajuste de cuentas entre narcos, y hubo que desarmar todo ese imaginario, es decir, eran 3 militantes, o sea, no todos los pibes de barrio que mueren a mano de narcotráfico son narcos. Es decir,
cuestiones que parecen que a cierta altura volver a explicar todo esto, pero bueno, hubo que desarmar todo eso y Eduardo fue un emblema de esa lucha. Y después de eso fue la figura de la lucha por justicia en, me animo a decir, el 100% de los casos de violencia policial y de violencia a mano del narcotráfico y de acompañamiento a las víctimas. Antes de ser concejal Eduardo logramos en el Consejo una ordenanza que es su ordenanza, que es la de unidad de acompañamiento a las víctimas en Rosario, con todo lo que significa también para la izquierda poder empezar a hablar de estas cosas. No es fácil hablar de las víctimas y de la violencia, porque es un discurso que siempre lo ha tomado la derecha, porque de la izquierda, por supuesto que siempre estamos denunciando a las fuerzas de seguridad y este accionar, pero también es necesario darnos un debate en relación a las causas de la violencia, a la forma de luchar contra esa violencia, que no es solo luchar contra las fuerzas de seguridad, sino contra un montón de otras situaciones y condiciones que permiten esa violencia. Bueno, Eduardo era todo eso y una referencia ineludible en la lucha contra la violencia en Rosario, además de haber sido concejal, y además era una persona pobre y una persona humilde. Entonces, la muerte de Eduardo, lamentablemente, que tiene una gravedad institucional inusitada y que en Rosario decimos que solo podemos ubicar como antecedente una muerte así en democracia, del diputado Armas en los años 80, pero que después de eso solo se puede equiparar el atentado de Bonfatti a su casa. Pero bueno, si hablamos de asesinato, Armas y Eduardo son los únicos dos casos de figuras de esa trascendencia, de exfuncionarios. Lamentablemente decía, como el Edu era un tipo pobre de barrio y que lo siguió siendo siempre, no causa la misma reacción en la clase política y en los medios de comunicación que si hubiese sido el asesinato de, no quiero dar nombres, pero de algún ex concejal mandato cumplido, que sea la figura de algún profesional ex concejal o de la pompa de la clase política. Entonces, también el hecho de ser una persona pobre habilita a que el pasilleo y lo primero que te digan es, y tenía muchos hijos, y andás a ver, y también la justicia se centró en un primer momento en investigar a Eduardo, en investigar a la familia, en investigar a su vida, y nosotros y nosotras estamos absolutamente convencidos que el asesinato de Edu fue un mensaje que tiene que ver con este contexto que estamos viviendo en Rosario y que tiene que ver con muchísimas otras cuestiones que hacen a la gravedad institucional del caso, y en esa estamos, digamos. Hasta ahora, la causa en estos 3 meses, este primer intento de estudiar, de imprimir, ya quedó absolutamente claro que no hay nada, ni en los teléfonos de la familia, ni en la vida de la familia, ni en la casa del Edu, ni todo lo que se investigó del grupo familiar, no se encontró absolutamente nada, que era lo que sabíamos y sabemos que no iba a suceder y por eso nos enojamos tanto. Y sí hay indicios y hay sospechas muy importantes de que el asesinato fue ordenado desde la cárcel, digamos, desde Piñeiro, que digamos, la mayoría de las bandas y de los jefes criminales más importantes de Rosario operan desde ahí. No creemos que haya sido, digamos, el primer eslabón de quien ordena haya sido de ahí, sino que seguramente fue encargado el crimen a las bandas que operan desde la cárcel y que contratan a sicarios en Rosario y que hacen que esto pueda haber sucedido así, digamos, en 3 minutos que toquen el timbre, entren, le pegan un tiro en la cabeza y se van, adelante de su mujer y de su familia, sin que haya ningún motivo ni de robo ni de nada, digamos, claramente un mensaje mafioso. Y bueno, y hacia ahí estamos luchándola todo el tiempo con que se respete la gravedad institucional del caso, que las autoridades políticas estén a la altura de esto, porque, bueno, lamentablemente hay mucho silencio en muchas órbitas, y sobre todo el gobierno provincial, que en un primer momento sí hubo como algunos intentos de ponerse a disposición de la familia y demás, pero después no tuvimos ninguna respuesta. Hoy, de hecho, hicimos un pedido concreto en la gobernación para que se la reciba a Carolina, la viuda del Edu, y a sus hijos,
O sea, hay muchas cuestiones que tienen que despertar y que, bueno, nosotros decimos fundamentalmente esto, que la mezquindad política y la falta de reacción ante la gravedad institucional de esto es una alarma y que cuando la política reaccione va a ser tarde, porque en Rosario estamos viviendo estas situaciones naturalizándolas y bueno, y como reitero, como Ledo era un tipo pobre, las conciencias están tranquilas en que no le va a tocar a ningún concejal de renombre ni le va a tocar a nadie, pero claramente no es lo que va a suceder y lamentablemente los procesos, como sabemos, en Medellín, en Colombia, en México, empezaron así y si no hay una reacción rápida y de atacar desde distintos lugares este problema, no solo desde la seguridad, entre comillas, sino desde el lavado de dinero, bueno, ustedes verán que Rosario está en todas las torres frente al río, que hay toda una cuestión de especulación inmobiliaria y de una opulencia y una desigualdad muy grande. Y bueno, todo eso tiene que ver también con estas tramas y con el narcotráfico pudiendo hacer negocios en distintos niveles, así que está absolutamente vinculado con todo esto. Gracias. Para cerrar, que el EDU seguirá siendo para nosotras y nosotros un ejemplo de lucha y nos duele mucho, decía, luchar por justicia por quien luchaba por justicia. Nosotras luchamos con las madres, luchamos con las abuelas, luchamos con los sobrevivientes, y fue como, y es terrible para nuestra generación tener que pedir justicia por aquel con el que luchábamos por justicia, digamos. Todavía digamos, hay muy pocos casos que recuerde que tengan que yo Silvia supo en Santa Fe, bueno, ni hablar Julio López. Es muy difícil hablar de doblemente víctimas en estos casos y bueno, esa fuerza que tenía el EDU es la que tratamos de sostener y seguir. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias. Yo no sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta, como para ir cerrando. Si no, yo tengo una media rápida, que tiene que ver con esto. Jessy, vos a la hora de presentar la exposición, hablaste de continuidades, rupturas y continuidades de las prácticas de las fuerzas represivas durante la dictadura, que continuaron algunas en democracia. Y también nombraste algunas cuestiones de preparación de esas fuerzas represivas para lo que después fue la dictadura. Si bien hubo algunos gestos simbólicos por parte del poder político, en su momento fue Alfonsín, después fue Néstor, que intentó marcar alguna cuestión ahí de rompimiento con lo que se venía haciendo, pero hoy en día, de acuerdo a tu experiencia, de lo que ves ahí de manera cercana, ¿cómo se las prepara a las fuerzas de seguridad para convivir en democracia con el resto de la sociedad? Porque a veces parece que estas lógicas siguen y de una manera fuerte dentro de la corporación, aunque desde lo político se quiera o se pueda mostrar otra cosa. Conviven las tensiones entre los intentos de democratizar las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas con el viejo orden. Y además no favorece esta discontinuidad que tenemos también en los gobiernos democráticos, con, por ejemplo, lo que sucedió con Mauricio Macri, que hizo retroceder y empoderar lo peor de las fuerzas represivas con la doctrina Chocobar, con esos gestos, que no son gestos solamente, sino que son avales. Entonces, también es muy difícil sostener una formación democrática o pensar una formación democrática con estos vaivenes que hacen que se alimenten esperanza de que, bueno, hoy Alberto abraza al pibe de gorrita, pero mañana cuando vuelva el macrismo vamos a tener la mano suelta otra vez para... Entonces, es muy difícil, es una formación, es un camino muy largo, es un desafío de los más importantes de nuestra democracia, pero bueno, lamentablemente estos retrocesos que son tan fuertes en muchos sentidos, también en estos niveles y en estas subjetividades y en estos mensajes
van calando y van generando como esas expectativas de volver a las impunidades, de volver a otras doctrinas. Y bueno, y también creo que volviendo un poco a lo que dije en un momento, no me acuerdo cuál, pero que las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias, tenemos que también asumir el desafío de poder pensar cómo las fuerzas de seguridad, cómo las fuerzas de militar y demás puedan tener un cauce democrático y puedan ser otro tipo de fuerzas y no temerle la discusión y no simplificar el debate en que se tiene que abolir la fuerza de seguridad, en que se tiene que terminar la institución, sino dar un debate en serio de cuáles son las fuerzas que se necesitan y qué condiciones y cómo las pensamos y evitar terminar en estas situaciones como las que vivimos hace muy poquito, que lamentablemente nos tuvieron muy preocupadas de los amotinamientos y de estas situaciones que, por ejemplo, en Bolivia se llevaron puesto con otros factores, pero al Evo y al gobierno, y en Ecuador sucedió algo parecido, es decir, hay que tener un ojo muy claro y muy firme en el tema del control y la democratización de las fuerzas de seguridad, porque son una llave para desestabilizar y también porque tienen el monopolio del uso de la fuerza y ya lo vimos que son capaces de rodear la quinta presidencial en una protesta armada, es decir, es un tema que es sumamente importante. Yo puedo Una agregar última algo. pregunta. Una última pregunta para no robarte más tiempo, porque tocaste... al compañero, a José. Yo quería también preguntarte, porque es justo sobre lo que acabas de comentar. Me llamo José, soy de Córdoba. Y te quería preguntar por la cuestión de esto del contexto legal y el contexto policial como dos. ¿Viste lo que se ve en las series de televisión yanquis, digamos, la ley y el orden, todas estas cosas, que uno las tiene muchas veces separadas, ¿no? En la comprensión de lo que es la formación ciudadana, te digo. Justo hablando de esto, de trasante, yo también tengo formación evangélica, así que él era como, no sé, la oveja negra en buen sentido de una persona que se había comprometido desde los sectores populares y con una identidad de izquierda, que es una cosa insólita, digamos, para nosotros, yo soy de izquierda también. Entonces pensaba cómo hacer, cómo formar, cómo fortalecer en el ámbito de la lectura o la imagen que desde las y los ciudadanos tenemos de nuestras responsabilidades en términos legales, digamos, ¿no? Menciono, acá en Córdoba, si se pudiera hablar, ¿no? También las palabras dicen mucho, hablar de régimen, ¿no? Porque en Córdoba nos gobierna el mismo partido y casi que solamente 3 personas en los últimos casi 40 años, ¿no? Nada. Y 2 partidos distintos, pero la estructura de lo que decís de la continuidad respecto de lo que fue la dictadura sigue siendo esa. Entonces, mientras hubo muchos movimientos y recambios y búsquedas, sobre todo durante el kirchnerismo, ¿no? Se logró instalar las unidades judiciales dentro de las comisarías, porque en la lógica de las y los ciudadanos estaba que frente a algún tipo de caso de violencia, ya sea de género, de contra la propiedad o qué sé yo, se iba a la comisaría a hacer la denuncia y no se tenía noción, no se comprendía que hay ciertas es un paso a hacer la denuncia en la policía, pero vos tenés que continuar el procedimiento judicial en otro lado. Entonces se intentó hacer eso. Pero ahí se veía cómo era el oficial, el comisario, quien fuera que esté en la comisaría, que estaba frenando abiertamente la posibilidad de la ciudadanía de acceder a la justicia, porque no le informaban, porque los vuelteaban. Bueno, ni hablar de que acá mismo en Córdoba hace un par de semanas mataron a un pibe, Blas Correa, que iba pasando en el auto por una de las calles principales de la ciudad. O sea, un caso de gatillo fácil, insólito, totalmente carente de sentido cuando ya sabemos que los sectores populares lamentablemente es común, pero digo, ya hasta cierto punto van como colonizando nuestra capacidad de asombro de lo que es exigir la justicia y construirla. Entonces, yo como docente de nivel medio, estamos muy preocupados en cómo hacer para que nuestros estudiantes puedan acceder a ese conocimiento, pero nos falta, no es que nos falta, pero capaz que es una cosa personal, cómo hacer para vincular
como en el caso de Trasante, ¿no? La religión y la creencia con el sector social en el que el ámbito de fe está inserto y tener acceso a las organizaciones políticas y que no sea simplemente, como se suele decir, un supermercado de pobres, donde acá, bueno, hay muchos partidos políticos, como decís vos, de la mezquindad política que están construyendo eso. Y cuando uno desde otro lugar trata de construir otra cosa, se ve que el famoso hacerle juego a la derecha no es algo que hacemos las organizaciones de izquierda, que tratamos de denunciar y por alguna razón no perdemos la capacidad de escándalo. ¿Cómo hacer desde lo legal para ganar esos lugares? Digo, el nombramiento de los jueces es una cuestión política. El nombramiento de los fiscales, cómo se hacen digo, son cuestiones políticas, inclusive académicas, ¿no? De la formación, que no están siendo disputadas por el escenario político propiamente dicho, ¿no? Ideológico en lo máximo. Desde la experiencia de ustedes, yo los vengo siguiendo hace mucho, vimos que llegaron a una concejalía y en Rosario es una cosa insólita también, lamentablemente, para las organizaciones que no han transado, digamos, con los partidos mayoritarios. Preguntarte cómo hacer, cómo lo ves desde el ámbito legal para tratar de descubrir cuáles son esas pequeñas bisagras, esas pequeñas, no sé, espacios donde tendríamos que estar apostando para que se vuelva a reunificar la conciencia de las organizaciones sociales y políticas para poder hacer fuerza en los lugares estratégicos, por decirlo así. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, no sé si va a contestar tu pregunta, porque son muchas aristas, pero una cosa que decía siempre Eduardo él decía, tenía la frase, la fe sin obras es muerta. Decía, la fe sin obras es muerta. Que daba esa discusión con otros pastores y que él estaba convencido de que, bueno, había que empujar las acciones para que las cosas sucedan en el marco de la fe y obviamente de todo lo que él entendía, pero básicamente en el hacer y en el ir generando eso otro que implica transformaciones permanentes. Bueno, nosotros, Ciudad Futura, vos lo decías, llegamos al consejo, un batacazo electoral, una locura, 3 concejales de golpe, teniendo como premisa esta cuestión que es de poder prefigurar, le llamamos nosotros, aquello que queremos para mañana, hoy, de tratar de ir generando no solo masa crítica social y consciente, sino también generar esos pequeños mundos que le van disputando al modelo desigual, a lo que nos paraliza, nos trauma, nos genera mucha indignación y bronca, poder anteponer una opción real y contemporánea y concreta, que en eso también es un punto que por ahí siempre discutimos con la izquierda, más en términos tradicionales, la izquierda más trosca, bueno, nosotros no podemos esperar a hacer la revolución para que las cosas cambien. Entonces, si queremos disputar un modelo de educación, y bueno, encaramos 2 escuelas de gestión social en los 2 lugares más olvidados de Rosario para ganarle al narcotráfico, ganarle a la desigualdad, todos estos pibes y pibas que no tienen opción y no tienen esperanza y que no tienen ganas de nada y que solo van camino a ser soldaditos, bueno, damos esa batalla, estuvimos años, o sea, todo lleva su tiempo y su organización, hasta que las escuelas sean reconocidas, incluso una todavía no fue reconocida por el Estado, qué sé yo, la disputa por la tierra y poder lograr que una zona de la ciudad de Rosario que iba camino a ser un country, hoy sea 250 hectáreas para la gente que habitó originalmente y que habita y que la trabaja y que tiene horno de ladrillo y que tiene animales y bueno, y ahí disputamos, dimos esa batalla sosteniendo un tambo, o sea, con todo lo que eso significa, con resistir a los desalojos, y así en muchos planos, digamos, la lucha por un modelo cultural y una noche distinta en la ciudad, que no sea el reviente y que no sea el caldo de cultivo para la violencia narco también, generamos el Distrito 7, que ahora parece re dado y como que nada costó, y sin embargo, bueno, fueron años de poner el cuerpo de la militancia, de activar desde la nada, desde no tener un peso y tener que generar recursos para todo. Bueno, eso, ir
eso, digamos, un poco la clave de Ciudad Futura, y es lo que Edu también le gustó y siempre estaba enamorado de eso, de, bueno, la fe sin obra es muerta, y Ciudad Futura es hacer, y es hacer, y es hacer, y bueno, si hablamos de educación, queremos esto, y lo vamos haciendo, y lo mostramos, y si hablamos de modelo de cultura, queremos esto, y tratamos de hacerlo así, si hablamos de modelos de formas de consumo, hacemos una misión antiinflación, impulsar todos los proyectos que empezaron siendo muy chiquitos y que después crecieron y hoy son muy grandes, son formas de ir generando esas condiciones de a poquito, pero para ir transformando los territorios, y bueno, y también que el entrar a las instituciones sea no convertirnos en lo que es la política tradicional, y que la institución sea un diálogo y que sea un espacio para que esas expresiones y que los movimientos y la sociedad civil tenga un lugar para que se generen políticas públicas que refuercen lo que se hace desde afuera y no al revés. Es decir, es toda una teoría política y práctica que la vamos construyendo colectivamente y que tratamos de eso, de prefigurar y mostrar cómo lo haríamos, cómo queremos que sea ese futuro, pero hoy. No sé si respondí a la pregunta, pero, y en relación, bueno, sí, a la legalidad y además también son peleas que hay que dar cotidianamente y batallas en las comisarías. Nosotros tenemos como práctica y como orden militante jamás ir a hacer una denuncia, o sea, siempre acudir a compañeros, compañeras, organizaciones, fiscalía, o sea, tratar de buscarle siempre un cauce colectivo a las cosas y no reducir al máximo posible esas intervenciones y siempre, bueno, buscando en lo colectivo, en los lazos y en esta comunidad que somos y que va creciendo, por suerte. La última pregunta que te quiero hacer para no robarte más tiempo. Mencionaste un tema que me tocó de cerca y quiero saber tu opinión. Medios de comunicación. Me voy a referir a Grupo Clarín. ¿Cómo ves en la actualidad y en todo este tiempo? Sabemos que está directamente relacionado los dueños del Grupo Clarín con la dictadura, con los máximos baluartes de la dictadura, al igual que Macri, que vos los has nombrado. ¿Cómo ves el apoyo o el desapoyo de Grupo Clarín frente a todo esto? Porque, en primer lugar, se difunde poco lo que se hace para preservar los derechos humanos, principalmente de las causas de lesa humanidad que ustedes trabajan. Y en segundo lugar, no solo que no se difunden, sino que hacer una empresa que siempre estuvo vinculada directamente con la dictadura, que tiene además, bueno, sabemos el caso de los hijos de Ernestina y todo lo demás. ¿Cómo ves el boicoteo que se hace, que se lo hicieron a Cristina, que se lo hicieron a mucha gente que defendió estas causas? ¿Qué mirada tenés vos acerca de eso? Sí, son obviamente interesados directamente en que estas causas no avancen, o sea, la participación de Clarín, del Grupo Clarín, en la apropiación de papel prensa es conocida por todos, o sea, el rol de los medios durante la dictadura, de los medios hegemónicos en reproducir los partes policiales para justificar la represión, los intereses económicos que persisten en otras tramas y que las vemos, bueno, nosotros particularmente en la lucha por la tierra en Rosario tuvimos grandes enfrentamientos con el Grupo de la Capital porque había intereses
ese grupo en las tierras que nosotros defendíamos. O sea, siempre están directamente cruzados estos intereses y obviamente tienen un rol trascendental en generar sentido, en generar enemigos, en generar odio. Sabemos que es mucho más fácil odiar que amar y los medios lo manejan a la perfección y poder odiar con fuerza genera también una fuerza política incluso para destituir gobiernos, para generar condiciones para que los gobiernos populares no tengan legitimidad. O sea, son intereses que trabajan permanentemente sobre el sentido y que tienen intereses absolutamente creados y que nos van a sostener hasta el final. Y así como digo esto, digo el rol también fundamental que tienen los medios que sí defienden estas causas, que defienden, digamos, digo, por ejemplo, Página 12, un diario que todos los días tiene recordatorios de desapariciones, siempre hay espacio para este tipo de noticias, hay muchos medios y muchos periodistas súper comprometidos con la memoria, la verdad, la justicia y también con la democracia, y bueno, y hay operadores directos del odio y de los autoritarismos y del neoliberalismo que cumplen exactamente ese rol y lo vemos todos los días. Bueno, Jessy, creo que Kelly va a acordar conmigo. No te queremos robar más tiempo por hoy. Sin duda que cuando andes por acá y tengamos la Biblia abierta, te vamos a esperar con ansias. Varios de los chicos se tuvieron que ir por otros compromisos. Te manda saludo Ale, Agostinelli, Damián, profe de Historia de Verado, Fernando, bueno, Clarisa. Bueno, y nosotros, bueno, eso, agradecerte por estas 2 horas que nos brindaste. Y bueno, te esperamos cuando se pueda para hacer algo que la Biblia. Que hace de marzo que no volví a saber que no se puede. Así que no veo la hora. No se pueda. Gracias a ustedes. Gracias, Jessy. Gracias, Jessy. Chao, Jessy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y si hace falta algún nexo con la comunidad evangélica, también saber que nosotros tenemos acceso ahí, así que colaborar en lo que sea que podamos. Bueno, con Eli participamos en una red grande, así que en lo que sea, acompañamiento, cuestiones teológicas, algún mambo de ese tipo, que sabemos que son escenarios complejos, sobre todo en lo que refiere a género, lo que refiere a lucha contra el patriarcado, sabemos que es un tema complicado. Así que, bueno, lo que podamos, los bancamos a muerte ahí, a ustedes. Sabemos que están poniendo el cuerpo bastante en un lugar complicado. Tenemos amigos en la comunidad haitiana también. Así que, nada, sentirnos parte también, porque lo que es trazante es una cosa que es muy fuerte también, porque ni bien lo descubrimos, pasa esto, digamos, no lo pudimos ni conocer, digamos. Así que, de alguna manera nos sentimos como que, bueno, su trabajo y su laburo también sembró en nosotros esta necesidad y este compromiso de salir y decir, bueno, mira, nosotros también somos evangélicos, también tenemos esta formación, a pesar de todas las cosas feas que se dicen desde los fundamentalismos y desde estas líneas. Bueno, sepan que cuentan con nosotros y que la izquierda también puede recibir gente como nosotros, creo, espero. Ay, buenísimo. Después intercambiemos los teléfonos. O Pablo o Ezequiel lo tienen, Eli. Sí, a José sí. Buenísimo. Sí. Dale. Abrazo grande. Gracias. Gracias por todo. Gracias. A ustedes. Chao, chao.